Bueno, buenos días. Bienvenidos a este tiempo tan especial que podemos estar juntos, alabando, escuchando la palabra de nuestro Dios y poniéndola por obra, creciendo en comunidad. ¿Cuánto necesitamos de ello? Hoy, buenos días. En nuestra liturgia tenemos... Bienvenidos a este tiempo tan especial que podemos estar. Tenemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2 al 9. Ese es el texto de hoy que tenemos en nuestra liturgia y los invito a que nos vamos poniendo de pie para disponernos para alabar el nombre de Dios y que crezcamos en ello, que nos deleitemos y nos gocemos en él. En el verso 9 dice la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que nos permites tener. Gracias, Señor. Venimos ante ti diciendo que tú eres el Dios vivo y verdadero. Jesús, quien nos libra de la hora venidera, como lo dice tu palabra. Queremos invocar tu nombre, Señor. Venimos ante ti, Señor, invocando tu nombre y pidiendo que dispongan nuestros corazones, Señor. Lo necesitamos para venir a alabar tu nombre, Señor, inteligentemente, conscientemente de lo que estamos cantando, de lo que estamos diciendo con nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, a que todo esto nos traiga la esperanza, nos esperancemos conscientemente en nuestro Señor Jesucristo, el que resucitó, como lo veíamos en la palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacerlo y a hacerlo bien, Señor. En tu nombre, Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén. Levantemos nuestras voces para alabar al Señor en esta mañana. Es una mañana fría, fresquita, ¿cierto? Pero vamos a entrar en calor alabando al Señor, exaltándolo solamente a Él. Así que cantemos juntos. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amén. Vamos con las palmas. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, al eternal Consolador, unidos todos
tú exaltado, Señor, en esta mañana. Venimos a una voz, unidos para alabarte a ti. Sé tú exaltado, Dios. Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos entre tu pueblo. Nos gloriamos en ti, oh Dios, tú y solamente tu Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vez más, a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, Señor. Levantamos nuestras manos y nuestras voces para exaltarte solamente a ti. Estamos reunidos simplemente por tu causa, por quién eres tú, Señor, para levantar y proclamar tu nombre. Nos hemos congregado en este día para darle honra. La música tocamos, voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Alabadle, alabadle, solo a Él. Adórale ahí. Adórate, Él ha sido fiel. Tú eres fiel, Señor, te exaltamos por tu fidelidad. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adora a Jesús el Rey. Solo a nuestro Rey que es Jesucristo exaltamos, adoramos, magnificamos en esta mañana. Tú y solamente tú digno. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Lo sabemos, sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Sobre el trono de nuestra adoración, sabemos que gobierna sobre toda creación. Amén. Alabadle, alabadle, solo a Él. Adórate, adórate, Él ha sido fiel. Cantemos su gloria, cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. tú eres Rey, Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Gloria solamente a Dios, Señor. Alabadle, alabadle, solo a Él. Alabadle,
fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Vamos, iglesia, dile una vez más. Alabadle. Alabémosle. Alabadle, alabadle, solo a Él. Le adoramos porque ha sido fiel. Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel. Cantamos tu gloria, Señor. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Toda alabanza, Señor, toda gloria, toda exaltación, Señor, sea siempre a ti. Amén, Señor. Solo a ti toda gloria. Es un privilegio servirte, Señor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida
solamente es para tu gloria, oh Señor. Y tenemos en el texto de hoy que guía nuestra liturgia ejemplo de aquellos que te sirvieron y que fueron ejemplo de fe, Señor. Ayúdanos a imitarlos a ellos. En 1 Tesalonicenses 1, versículo 8, en nuestra oración de confesión, dice este versículo: porque saliendo de ustedes, hablando de la iglesia de Tesalónica, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que todos nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Padre amado, al leer este versículo nos confronta a la fe, la inmensa fe de este pueblo, de estos hermanos nuestros, Señor, en Tesalónica, que su fe fue comunicada aún a estos otros lugares, a Macedonia, a Acaya y por todas partes, Señor. Su fe en ti era tan grande que se divulgó a muchos lugares, Señor. Perdónanos porque quizá esta semana nosotros no nos ha caracterizado necesariamente la fe, la confianza completa en ti. Perdónanos si hemos dudado, si hemos titubeado en nuestra fe esta semana. Sabemos que hay situaciones que nos rodean que a veces nos mueven el piso, Señor, pero tú eres esa roca en la cual tenemos nuestros pies plantados, Señor, firmemente. Así sea, oh Señor. Perdónanos porque muchas veces ponemos nuestra confianza en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad. Pero tenemos que decir, como decía ese papá del muchacho endemoniado: creo, pero ayuda a mi fe, ayuda a mi falta de fe. Creemos en ti, Señor, pero también hemos flaqueado esta semana. Lo confesamos y pedimos perdón por ello. Permite que seamos hijos tuyos, familias y comunidad que refleja tu fe, de tal manera que otras personas, otros barrios, otros municipios, otros lugares, Señor, son impactados por la fe nuestra, como sucedió aquí con los de Tesalónica, Señor. Permite que así sea, oh Padre, es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu
ahora que tu vida, Señor, está en nosotros, podemos cantar, Señor. Ahora que tu vida, Señor, está en nosotros, podemos experimentar ese poder que es más grande y más fuerte que la ley y el poder del pecado. Ese poder que nos hace vivir en libertad. Ya no somos esclavos del pecado. Y por eso hoy cantamos en libertad, Señor. Mi vida es Cristo. Aleluya. Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi vida, Jesús. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré, por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya.
Bendito Señor. Te adoramos, Señor. Mi vida es Cristo. Tomen asiento, por favor, en esta carta que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, en este capítulo 1 que tenemos hoy en las oraciones. Miren cómo Pablo le escribió a esta iglesia local, para que oremos anhelando también que se diga esto de nosotros como una iglesia local. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Señor, estamos ante ti, adorándote juntos, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu belleza, tu majestad. Y estamos juntos porque somos la iglesia. Juntos somos la iglesia. Y somos una iglesia local puesta en este lugar, con propósitos de servicio, de anuncio, de proclamación hacia afuera y de crecimiento y de vivencia en la fe dentro de cada uno de nosotros, Señor. Nosotros también queremos pedirte para que esta sea una iglesia que se destaca por su obra de fe, por su trabajo de amor y por la firmeza en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, Señor, oramos para que esto también sea una realidad en nosotros, para que podamos hacer evidente hacia afuera la obra que haces en nuestro corazón, que nos has cambiado y estás haciendo milagros de regeneración en nuestra vida. Pero es para que lo expresemos hacia afuera en el servicio, obras de fe, en trabajo hacia otros, en muestras de amor, un amor que a veces duele, un amor que a veces es sacrificial. Ayúdanos a mostrar así que somos tu iglesia y que estamos creciendo, Señor. Y también ayúdanos a ser afirmados en la esperanza en Cristo Jesús. Quizá algunos hoy están desesperanzados o desanimados, y estamos juntos para animarnos y alentarnos unos a otros en la fe, en estas canciones, en la predicación, en las conversaciones. Nos alentamos en la fe al creer juntos que eres un Dios que está transformando las cosas, que nos está llevando de la mano, que está haciendo milagros en nuestra vida, que aún está presente en nuestros momentos de aflicción, aun cuando no desaparecen las aflicciones. Ha prometido estar con sus hijos y caminar con ellos siempre, dándoles nuevas fuerzas, nuevo aliento, nueva esperanza. Señor, oramos creyendo que tú estás haciendo esto en nosotros, y como cantamos esta canción esta mañana: mi vida es Cristo, Jesús es mi todo. Señor, nosotros tenemos que decir estas palabras tal vez como un anhelo. Tal vez para algunos esta no es una realidad todavía, tal vez es un anhelo de nuestro corazón. Y también cuando cantamos, lo cantamos con fe. Señor, que seas todo para nosotros, que seas nuestra esperanza, que seas nuestro gozo. Señor, que nuestra vida esté rendida a ti en todas las circunstancias de nuestra vida, oh Señor. Bendito sea, Señor. Cantemos de nuevo el coro de la canción. Sí, puede ser ahí de pie, ahí sentaditos como estamos, meditando en lo que dice esta canción, como un anhelo o una realidad de nuestro corazón. Bendito Señor, que seas mi vida.
Bendito Señor. Mi vida es Cristo. Aleluya. Jesús es mi todo. Bendito tu nombre, Señor. Sé nuestra vida y sé todo para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a pedir que en este momento los chicos vayan a su clase. Los niños, creo que los adolescentes ya están allá, pero si hay alguno de los bachilleres todavía aquí, vaya porque tienen su clase, su actividad hoy en sus lugares. Los maestros han preparado clases para ustedes. Y bueno, vamos a prepararnos para nuestro tiempo de gratitud. Nuestra gratitud se expresa en generosidad ante la generosidad de nuestro Dios. Gracias al Señor por la provisión, por todo lo que nos ha dado esta semana, todo lo que es las bendiciones espirituales, las bendiciones materiales, las bendiciones físicas, todo lo que hemos recibido de parte del Señor. Vamos a tener un momento para dar gracias al Señor. Este es el momento que tenemos para los diezmos y las ofrendas. Si tú prefieres hacerlo de manera física, los hermanos pueden proveerte un sobre. Si puedes hacerlo de manera virtual o electrónica, puedes con el código o la cuenta puedes hacer tus ofrendas y tus diezmos. Después de esta canción vamos a tener una oración de gratitud a nuestro Señor. Estamos ahí exaltando al Señor por su fidelidad. Amén. Cuán grande es. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. No hay nadie, Señor. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande. Oh, tu fidelidad incomparable. Como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amén. Señor, oramos en gratitud este día por la provisión tuya. Enséñanos y ayúdanos a practicar la generosidad. En respuesta a la generosidad tuya, que nos has dado mucho más de lo que necesitamos, que nos has entregado no solamente cosas materiales, sino que nos entregaste como el mayor acto de generosidad, nos has entregado a tu Hijo Jesucristo en rescate. Señor, ayúdanos a expresar gratitud en nuestra vida, humillada ante ti, confiando en ti, dependiendo de ti. Ayúdanos, Señor, a usar sabiamente los recursos que pones en nuestras manos, recordando que somos mayordomos tuyos, que no somos dueños, somos mayordomos tuyos.
en esto que administramos, Señor, y que ha de ser para la gloria tuya, para la ayuda, la edificación de la iglesia, para la ayuda a los que más necesitan. Ayúdanos a honrarte así, Señor, y a glorificarte aún con estas cosas materiales, con los bienes materiales, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Este es el momento para saludarse, por favor. Póngase de pie y salude a unos 10 hermanos a su lado. Si está muy desconocido, hágase conocer. Hermanos y hermanas, queridos y queridas hermanas, damos la bienvenida a todos los que nos visitan hoy en esta reunión presencial, también a algunas personas que siguen este culto de manera virtual. Si nos visitas por primera vez hoy aquí, queremos decirte que seas muy bienvenido y que al final vamos a darte un detallito, un recuerdo de esta primera visita a este lugar. Voy a dar unos anuncios muy rápidos. El primero es acerca del desayuno que tenemos para los hombres el sábado. El sábado a las 7:30. Recuerden pues que ayer era ayuno y el siguiente sábado es desayuno. Que no se me confundan, no se me confundan. Primer sábado ayuno y el segundo desayuno, pero el desayuno es solo para los hombres. Si es que, hermanas, usted el sábado no les tiene que hacer desayuno. Usted le dice, vaya para la iglesia a desayunar allá. Pero hay que inscribirse para poder tenerles el desayuno. Hay que inscribirse y ahí está pues la manera de hacerlo. En el código QR y al final de esta reunión en InfoRedil pueden hacerlo también, inscribirse, dejar eso listico. Pero decirles que vamos a tener esta reunión de hombres cada mes, el segundo sábado de cada mes vamos a tener esta reunión. Por favor, oren por los hombres de la iglesia, oren por sus papás o hermanos, abuelos, que todos los hombres tenemos una responsabilidad tremenda delante del Señor para hacer evidente la obra del Señor en nuestra vida y en nuestra familia, de pastoreo, de cuidado, de liderazgo, de amar a una esposa hasta la muerte. O sea, imagínense ustedes si eso será muy fácil. Necesita mucha oración y mucha ayuda del Señor. Pero si el Señor lo pide, es porque el Señor da las fuerzas para eso. Entonces ahí les dejo esta inquietud, hermanos, hombres, todos hombres, este sábado. También que el sábado pasado, ayer empezamos unas reuniones que hacemos para orar con las familias. Eso es muy sencillo. Viene la familia, a veces son 2, a veces son 6 o 7. Vienen los de la familia y tenemos media horita para orar individualmente con esa familia, los pastores y los ancianos de la iglesia. Si usted quisiera participar en esos espacios que son muy bonitos y nos permiten un poquito conocernos más, hay que inscribirse. La próxima jornada de oración por familia será en marzo 18, o sea, de este sábado en 8 en la mañana. También puedes averiguar ahí por el horario disponible y separar tu media hora y vienes con la familia. Lo tercero es que vamos a tener la asamblea de miembros ese mismo día, el sábado 18 de marzo, pero en la tarde vamos a tener la asamblea de miembros. Todos los que sean miembros de la asamblea de la iglesia, por favor, separen esa tarde del sábado. Noten que no la estamos haciendo domingo, porque los domingos ahora tenemos nuestra celebración a las 5, entonces no queremos que se interfiera con la asamblea, la vamos a hacer sábado. Pero por favor, separe, si eres miembro de la iglesia, separa este sábado 18 en la tarde para estar aquí. Esto es muy importante para todos. Lo último, recordarles acerca de nuestra campaña Procede. Bueno, aquí yo estoy estrenando camisetica. ¿Cómo les parece la camisetica? Vea, muy bonita, ¿cierto? Y atrás tiene como un mapita y unas señales de la construcción. Vamos
vamos bien con la recolección de los fondos que se necesitan para ampliar este lugar. Estamos muy animados para ver próximamente este auditorio como más amplio, ampliado hacia aquí, hacia la derecha, con todo este espacio que tenemos ahí, aprovecharlo bien. Eso está avanzando muy bien. La campaña Yo Me Sumo, que está en su primera etapa, nosotros queremos recoger ese dinero para, eso es lo que se necesita para esta etapa. Ahí más o menos ven cómo está subiendo el termómetro, lo que hemos recogido hasta ahora, 132 millones, vamos en el 35% de lo que se necesita. Y lo que hay a la derecha blanco es lo que hay en promesas que se están materializando y están llegando. Esto pues nos anima, nos llena de gozo saber que podemos tener un lugar más cómodo para adorar al Señor juntos, para los niños, para los adolescentes, para que la iglesia crezca y sigamos predicando juntos y sirviendo juntos al Señor. Si usted todavía no ha hecho una promesa, procede, todavía podría hacerlo. Los hermanos pueden proveerle un sobrecito. En ese sobre hay 2 volanticos con la información suya y la promesa que usted quiere hacer. Puede ser que eso no es un dinero que tienes ya, sino que en los próximos 5 o 6 meses podrías aportar y contribuir así bellamente para esta obra de ampliación de este lugar. Entonces, tú recibes el sobre, llenas uno de los 2 papelitos que hay adentro, lo dejas y con la misma información del que dejas, la pones en el otro papelito que llevas para tu casa con el sobre. Entonces, bueno, estamos realmente agradecidos con el Señor. Esto va avanzando bien. Sabemos que es una obra de esfuerzo, de sacrificio para todos, pero la iglesia es de todos. Y qué bueno que podamos decir, cuando está este lugar y cuando estamos cómodos y estamos amplios, usted pueda decir, yo participé en esto, yo pude contribuir aquí. Bueno, sin más, vamos a tener la predicación de la palabra del Señor con el pastor Cristian. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, quiero invitarlos, está ya casi tarde, a que vayamos de una vez al texto que nos corresponde el día de hoy. Para quienes están apenas conectándose con nuestra iglesia virtualmente o que están visitándonos hoy, contarles que estamos avanzando en una serie de predicaciones basada en el libro de los Hechos. Y cada domingo hemos venido estudiando, predicando basados en un capítulo. ¿Recordamos cuál sería el capítulo que nos corresponde hoy? ¿Se acuerdan? Muy bien, capítulo número 6. Así que abran sus Biblias, por favor, allí o en sus celulares. Si no tienen ninguna de las 2 opciones, aquí en las pantallas va a aparecer el texto. Así que vamos a leer esta bella historia, fascinante, interesante que nos cuenta Lucas. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 6, desde el verso 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban,
lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada los libertos, incluyendo también cireneos, como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, especialmente cuando apreciamos las dificultades y las luchas propias de una iglesia que estaba creciendo. Padre, qué bueno que tú has dejado al descubierto estas tensiones, que nosotros muchas veces queremos esconder cosas, las cosas que no nos gustaría que otros supieran, y que quisiéramos mostrar una apariencia equivocada. Pero gracias, Señor, gracias que a través de esta circunstancia nos enseñas, nos haces crecer, nos haces madurar. Por favor, bendícenos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, el desafío que genera el crecimiento. Siempre que hablamos de crecimiento puede haber esta idea, que hay grandes desafíos. Yo pensaba, por ejemplo, en el tema de los hijos. Yo no sé cuántos de ustedes tengan hijos. En mi caso, que tengo hijos que ya están en la adolescencia, que uno se alegra que los chicos estén creciendo, también se da cuenta uno de los desafíos que conlleva eso, ¿cierto? Que los hijos van creciendo, que ya tienen criterio, ¿cierto? Como personal, ya no hacen tanto lo que uno les dice, sino que ya toman decisiones. Y todo esto genera grandes desafíos a los padres, ¿no? Digamos que son retos, eso también genera muchas tensiones y eso lo da el crecimiento. Ahora, si pensáramos en otros ámbitos, como por ejemplo en el empresarial, yo no sé cuántos de ustedes tengan empresas, que son emprendedores, pero uno anhela que los negocios crezcan, ¿verdad? Pero cuando crecen, ¿qué traen? Desafíos, retos, muchas veces tensiones también. Y eso es propio del crecimiento. Eso es lo que encontramos aquí en el libro de los Hechos y lo que Lucas nos cuenta. Porque así comienza este capítulo. Él comienza diciéndonos que en aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos. Saben que cuando uno mira estos capítulos iniciales de Hechos, uno se da cuenta de que el enemigo, Satanás, había procurado destruir la iglesia. Siempre lo ha procurado. La persecución, por ejemplo, fue una forma en la que se quiso atentar contra la iglesia. Recuerden que hemos leído en capítulos anteriores que incluso Juan y Pedro fueron arrestados. Pero nos dice interesantemente Lucas que a pesar de la persecución, ¿qué ocurría con la iglesia? Iba creciendo. Luego encontramos un escenario que hace 8 días el pastor Diego nos compartía de el pecado en medio de la iglesia. Y lo que pareció que de pronto iba a causar, ¿cierto?, que todo el mundo corriera a la iglesia, fue todo lo contrario. Y la iglesia seguía y seguía creciendo. Este capítulo 5 y 6 de Lucas es como si nos despertara un poco de esa luna de miel que estábamos leyendo en capítulo 1, 2, 3, ¿cierto? De cómo estaba la iglesia gozando. Y aquí encontramos como esa situación. Es como si los buenos tiempos, ¿cierto?, hubiesen terminado, como que se acabó esa luna de miel y de alguna manera como que comienzan las tensiones, ¿cierto?, los conflictos, comienzan a convivir como hermanos y empiezan a experimentar circunstancias que les hacen de alguna manera tener este potencial de división, porque lo que tenemos aquí en capítulo 6, verso 1 es potencialmente un gran problema para la iglesia que podía desencadenar
en una gran división. Pero déjenme señalarles rápidamente cuál es el problema que nos presenta Lucas en este capítulo 6. Y básicamente ustedes pueden notar, capítulo 6, verso 1, que había una queja. Ahora esa queja, si ustedes ven ahí en sus Biblias, es de un sector de la iglesia contra otro sector de la iglesia. Exactamente de los judíos helenistas contra los judíos nativos. Y la razón de su queja es porque sus viudas, parece, no estaban siendo atendidas de la misma manera que las viudas de estos judíos nativos. Parece que ellos estaban viendo que cuando llegaban las viudas a recibir los alimentos, entonces no eran atendidas de la misma forma que lo eran las viudas de estos helenistas. Y eso comenzó a generar un sinsabor y un malestar entre este sector. Parece que había esta murmuración. Otras traducciones dicen, no, cambian la palabra queja por murmuración. Como que había este conversatorio por los pasillos, ¿cierto? Diciendo, ¿cómo es esto? Mire lo que está ocurriendo. ¿Por qué a esta familiar mía no la atienden igual como sí atienden a estas otras? Y parece que había comenzado a haber toda esta tensión en medio de ellos, ¿cierto? Ahora, es importante señalar que la iglesia había crecido y Lucas nos dice eso, que esta iglesia estaba creciendo. Interesantemente, Lucas, por ser un historiador, nos había dicho, por ejemplo, que en la primera predicación de Pedro, ¿cuántos se convirtieron aquel día? ¿Recuerdan? Más o menos 5,000, y ahí no se cuentan ni jóvenes ni niños, ¿verdad? Pero algunos creen que a este momento era posible, no es precisión, pero digamos que podría haber más o menos 20,000 personas en la iglesia que se reunían en casas. Imagínense el movimiento de lo que estaba ocurriendo esta iglesia naciente. Imagínense para ustedes la carga que llevaban los 12 apóstoles, los discípulos, que estaban liderando, que estaban ayudando en todo este proceso de la iglesia. Pero surge esta situación y es muy, muy interesante porque otra vez es como que la iglesia gozaba de una unidad, ¿cierto? Nos dicen algunos resúmenes de Lucas que estaban en armonía, unánimes, celebraban, y aquí una queja y una murmuración. Y comienza a haber algo ahí que no está dejando tranquila a la iglesia. Ahora, una aclaración con respecto a estos dos grupos. ¿Quiénes son esos dos grupos? Porque quizá no entendemos quiénes son esos judíos helenistas y quiénes son estos judíos nativos. Pero para hacerlo muy sencillo y muy simple es lo siguiente. Estos judíos helenistas posiblemente se cree que eran aquellos que habían salido de Palestina, que vivían o habían vivido fuera de Palestina en otros lugares del Imperio Romano y que seguramente su idioma natural original era el griego, pero además que tenían una inclinación más cercana hacia la cultura griega. En contraste a los judíos nativos que habían estado siempre viviendo en Jerusalén o en Palestina y que estaban más arraigados a toda la tradición judía. Ahora, con el crecimiento de la iglesia y la venida de estos judíos que se habían convertido, pues comenzaron a convivir juntos dentro de la iglesia, lo que desencadenó circunstancias como estas, ¿verdad? Y digamos que había como hay este inconveniente. Por supuesto, esta labor de atender a las viudas había sido algo que desde el Antiguo Testamento se había establecido para el pueblo de Israel. En Deuteronomio, por ejemplo, se nos dice que Dios le dijo al pueblo que debían cuidar de sus viudas, de los huérfanos y del extranjero. Había como un cuidado especial y la iglesia había retomado esto. De hecho, Pablo más adelante va a dar esa instrucción de cuidar especialmente a las viudas y va a reglamentar o va a regular ese cuidado. Va a decirnos que las viudas que se debe acompañar y cuidar son aquellas que no tienen familia y que son mayores a cierta edad. Es decir, Pablo está regulando eso. Pero aquí notamos nosotros que había esta situación discordiosa entre ellos de enemistad y conflicto que se generó al interior de la iglesia. Saben que esto nos deja ver algo, y es que la iglesia no es perfecta. La iglesia no es perfecta. Yo tengo la oportunidad de acompañar a los hermanos que están llegando a la iglesia y cada 2 meses hacemos una bienvenida, una reunión especial, hacemos un refrigerio y por lo general, en el tiempo que yo estaba ahí acompañando a esos espacios, la gente siempre está muy contenta.
y están agradecidos con el recibimiento, con el refrigerio, con todas esas cosas, y nos quieren abrazar y nos dan gracias y todo eso, pero yo procuro siempre decir en esos grupos y en esas bienvenidas, yo les digo, hermanos, esta iglesia no es perfecta. Y posiblemente en algún momento te vas a encontrar con alguna tensión. Algo que tú dices, "Ey, ¿por qué hacen eso así? A mí no me gusta", ¿cierto? Alguna situación que tú dices, "¿Y por qué no lo hacen de esta otra forma?". Es decir, hay tensiones, se van a presentar tensiones porque no somos perfectos. Esta no es una iglesia perfecta. Y eso me hizo pensar también en el crecimiento que por la gracia del Señor hemos tenido como congregación en los últimos años, aquí en el Redil Estadio, por la bondad y la misericordia del Señor, que ha permitido que más personas lleguen y estamos contentos con eso, muy agradecidos. Pero la verdad es que también eso también conlleva muchos desafíos. Algo que hemos experimentado, por ejemplo, es el aumento en consejerías, porque más gente está llegando, más jóvenes están llegando, los espacios ya se nos van quedando pequeños. Y por eso es todo esto que el pastor Efraín compartía hace un momento, de la ampliación de la sede y todo lo que eso lleva, los retos y los desafíos que, digamos, nos inquieta. Es mucho lo que implica el crecimiento de la iglesia. Y quizá podemos nosotros encontrarnos en esta situación, ¿verdad? Pero confiamos en que el Señor nos sostendrá, ¿verdad? Y que Él nos ayude a enfrentar las tensiones y las luchas que van a haber o que quizás hay. Ahora, ¿cómo es que la iglesia enfrentó esta situación? Este problema que acabamos de describir, ¿cómo se enfrentó? ¿Cómo se lidió con eso? Y vamos a notar bellamente cómo Dios a través del Espíritu Santo guió a los apóstoles a lo siguiente. Miren por favor conmigo el verso 2 y yo voy a señalar 4 cosas que encontramos aquí en relación al servicio, porque el servicio en esta situación fue la respuesta de Dios a la situación que estaba enfrentando la iglesia. Así que quiero mostrarles 4 cositas acá sobre esto, cómo se ve el servicio. Y lo primero es esto: el servicio es una muestra de organización y orden en la iglesia. El servicio es una muestra de organización y orden en la iglesia. Ahora miren lo siguiente en el verso 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, esto es lo que dijeron: no es conveniente. Ahora, paremos un momentico ahí. No es conveniente. Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, enfrentaron esta tensión de la siguiente manera. Ellos establecieron prioridades y una organización dentro de la iglesia. Es decir, esta situación que se generó ayudó a la iglesia a tener una estructura un poco más establecida. Por supuesto que había una estructura, no pensemos que la iglesia era un desorden hasta ese momento, porque ellos se reunían en casa, partían el pan, oraban, tenían horarios establecidos, es decir, había ya organización, pero por el crecimiento exponencial que estaba teniendo la congregación y la iglesia, por supuesto, demandaba que se ajustaran muchas más cosas. Pero en estas palabras de los apóstoles dicen, no es conveniente. Y no es conveniente, dicen ellos, que nos dediquemos o que descuidemos más bien la palabra de Dios para servir a las mesas. Luego en el verso 4 dice, y nosotros, hablando de los apóstoles, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Así que establecen unas prioridades importantes que contribuyeron a la organización de la iglesia, a enfocar sus esfuerzos de manera correcta. Ahora, no hemos de pensar que lo que estaban diciendo los apóstoles aquí es que el servicio de exponer la palabra era mucho más importante y que ellos estaban en un nivel tan alto que no podían rebajarse a servir las mesas. No es lo que está queriendo decir aquí la palabra, ni Lucas. Porque de hecho, ¿quién estaba haciendo hasta ahora la tarea? Ellos la estaban haciendo. Así que no hemos de pensar que hay un servicio más importante que otro. Dios aprecia y todo servicio que se hace dentro de la iglesia es significativo, altamente atesorado por el Señor. Tanto aquí cuando predicamos, los hermanos cuando hacen alabanza, como los que están afuera recibiéndoles o recibiéndonos, los que hacen el café. Todos nosotros lo que hacemos es de igual importancia delante del Señor. Pero
era necesario dar un orden. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a todos a algo en particular, ¿verdad? Y eso más adelante uno puede verlo en la carta a los Corintios, cuando el Señor nos habla de que el cuerpo cierto es el mismo, pero hay diferentes funciones. Así que ellos habían entendido que su labor en ese momento era más dedicarse a la palabra y no descuidar, porque podían descuidar la palabra por la tarea tan pesada que era de lidiar con asuntos como estos. Así que ellos están diciendo, no vamos a dejar de hacer esto, ¿cierto? Pero no significa que vamos a dejar de hacer lo otro. Es importante. Y eso nos hace decir, hermanos, que los pastores, los ancianos de esta congregación, sus pastores, sus ancianos son llamados principalmente a la predicación de la palabra, tanto en lo público como en lo privado, en las consejerías, en grupos pequeños. Esa es nuestra mayor labor que nos ha encomendado el Señor, es nutrir, es alimentar a la iglesia con la palabra de Dios. No hacerlo es ir en contravía de la Escritura y es un peligro, es un gran peligro. El desvío de la congregación se da, o de una iglesia se da, cuando sus pastores, sus líderes se apartan de la Escritura. Y hemos visto casos lamentables. Yo viví hace muchos años en una iglesia una división muy triste. Y uno experimenta el dolor de lo que es crecer en una familia de la fe, que se convierte en la familia de uno y luego ver a esa familia dividirse. Es muy doloroso, pero por eso aquí los discípulos dicen la prioridad, tenemos que priorizar esto de la oración y la predicación. Esa es nuestra mayor responsabilidad. No significa que no hagamos otras cosas, por supuesto que sí, también, pero nada podría quitarnos ese lugar que el Señor nos demanda a nosotros por el bien de la iglesia, ¿verdad? Pero también es muy importante para ustedes como congregación y para todos estar muy atentos a que en la iglesia, si tú estás en esta iglesia o algún día vas a otra iglesia, que el tema central sea la Escritura. Si llega a ser otra cosa, el tema central de la iglesia, no sé, la campaña de sanidad o recolección de fondos, no sé, o la obra social, que es bueno, es importante, por supuesto que sí. Pero si la Escritura se deja a un lado para darle paso a otras programaciones y a otras actividades, entonces cuidado. Porque ellos han entendido que lo que mayormente necesita la iglesia es una cosa, ser alimentada espiritualmente. Esa es nuestra mayor necesidad. Es importante hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Así que el servicio se ve aquí en esta historia, que es una forma de organización y orden de la iglesia. En segundo lugar, el servicio es una respuesta a las necesidades de la misma iglesia. Ahora, a mí me llamó mucho la atención cuando en el verso 3 dice lo siguiente, dicen los apóstoles, por tanto, hermanos, dicen ellos, escojan entre ustedes 7 hombres. Y les voy a decir por qué me llamó la atención esto. Porque miren, imagínense ustedes que llegan los hombres, ¿cierto? O la iglesia, este sector de la iglesia, y llegan donde los apóstoles a decirles, miren, tenemos que decir lo que está pasando. O sea, aquí hay un problema y nuestras vidas no están siendo atendidas. Mire cómo hacen con ellas esto y con nosotros no. Y comienza a ver todo esto. Ahora, posiblemente se esperaba que los apóstoles tuvieran una solución de parte de ellos. Y claro que sí, ellos sí dan unas indicaciones. Pero no pasemos por alto lo siguiente. Ellos le dicen a la gente, escojan entre ustedes. En otras palabras, lo que está sucediendo aquí es que los apóstoles le están entregando la responsabilidad ¿a quién? A ellos mismos. Ustedes escojan a estos 7 hombres y les dan unas características, pero son ellos los que tienen que buscarlos, tienen que hacer el proceso de filtrar, ¿cierto? La forma como lo harían, no se nos dice cómo lo hicieron, pero eran los encargados de escoger y traerlos posteriormente a los apóstoles. Esa era la labor de ellos. Y miren, por ejemplo, en el versículo 5, dice el versículo 5, lo propuesto tuvo la aprobación ¿de quién? De toda la congregación. Esos son datos muy importantes que Lucas quiere mencionarnos ahí, porque lo que nos quiere mostrar es que la congregación, la iglesia, participó de esa situación. Ellos no solamente vieron la necesidad y vieron la situación, sino que además
Ellos fueron invitados por los apóstoles a participar de la solución. Porque, hermanos, es muy fácil quedarnos en la queja, ¿no les parece? Es muy fácil quedarnos en la queja. Muy fácil quedarnos en la crítica y decir, falta esto, falta aquello, debería hacerse así, deberían cambiar esto. Pero cuando se nos invita a participar y cuando se nos muestra que nosotros mismos somos parte de la solución, ¿cómo reaccionamos? Pero esto es lo que ellos estaban haciendo, es que la misma iglesia suple las áreas que ella misma ha detectado que no están siendo satisfechas. Y esto es lo que, digamos, apreciamos bellamente en este texto, ¿verdad? Que de alguna manera Dios nos permite a nosotros unirnos al trabajo de lo que se está haciendo. No quedarnos afuera como simplemente observadores. Quizá esta gente pensó que nos solucionen, pero ellos les devolvieron la situación. Escójanlo ustedes, participen ustedes. En otras palabras, hermanos, la iglesia es de todos. Es que Pedro y Juan no estaban construyendo un reino de ellos en nombre de ellos. Ellos estaban siendo colaboradores del reino de Dios, de la congregación, de la iglesia, que en últimas es del Señor y es de todos. Por tanto, todos han de participar. Entonces, eso nos hace pensar en eso, que nos debe abrir el pensamiento a nosotros para darnos cuenta que no es solamente quedarnos en la queja. Y si tú, por ejemplo, te das cuenta de que algo está faltando en la iglesia, muy interesante saber eso y escuchar eso. Pero vamos a invitarte a que tú también participes en la solución y que tú puedas sumarte, unirte, así como estamos diciendo con estas camisetas, yo me sumo, ¿cierto? Yo me sumo. Podríamos decir que no solamente nos sumamos para entregar recursos económicos, también nos sumamos para entregar nuestro tiempo, nuestras habilidades, lo que el Señor te ha dado a ti, tus talentos. Entonces, hemos de abrir el pensamiento en ese sentido, pero también nos hace pensar en lo siguiente. Nos hace pensar que el crecimiento de la iglesia trae la diversificación de servidores. Y eso se ve aquí. Noten ustedes que ellos escogieron a 7 hombres. Aquí están los nombres de ellos en el verso número 5. Dice que escogieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás. Bueno, ahí están estos 7 hombres que se escogieron. Pero noten esto, los que habían hecho esa labor hasta ahora eran los 12 apóstoles. Eran los que habían hecho esa labor. ¿A quiénes iban a encontrar ahora las viudas los próximos días? A Esteban, a Timón, Nicanor, a todos estos hombres, ¿verdad? Ustedes se imaginan a esas viudas diciendo, no, si a mí no me atiende el apóstol Pedro, yo por acá no vuelvo. Es que Mateo servía los alimentos de una forma que nadie más lo hace. Solo él sabe cómo me gusta. Y eso, digamos que nos lleva a que a veces nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento y nuestra comprensión de la iglesia. La iglesia va creciendo y a la medida que la iglesia crece el número de servidores. Y vamos a encontrar otras personas que nos van a atender, que nos van a acompañar. Entonces, si para ti el único que puede darte consejería es el pastor Efraín, y el pastor Efraín en algún momento no puede, ¿qué va a suceder? Porque de pronto el pastor Efraín te va a decir, mira, te voy a pedir que te comuniques con fulano de tal. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Pero esa es la iglesia, hermanos. Y la iglesia va creciendo y los desafíos conllevan a eso. Así que nosotros debemos ser conscientes de estas realidades y saber que debemos abrir nuestra comprensión para que la misma iglesia supla las necesidades que va enfrentando. Bueno, en tercer lugar, el servicio es una expresión de madurez y crecimiento en la fe. Y aquí quiero que consideremos estas características que se les exigieron a los nuevos servidores. Interesante, porque esto de atender las mesas, pues hacía referencia como a la administración. Ellos deben estar pendientes de este cuidado en particular de estas viudas. Y bueno,
Uno podría pensar, bueno, ¿y los apóstoles dónde dejaron algunas cosas que uno pensaría deberían estar ahí incluidas? Por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y ellos dónde dejaron este requisito de título en administración de empresas? O por ejemplo, ¿dónde dejaron esta idea de que tengan experiencia en manejo de personal? Pues por lo menos siquiera un año, ¿cierto? O 6 meses de experiencia. ¿O dónde quedan los conocimientos contables? Porque si ellos van a administrar, pues significa que va a haber recursos, ¿verdad? Y tienen que saber. Pero cuando uno ve esto, lo que apreciamos es una exigencia de carácter. Y eso es muy interesante, hermanos. No estoy diciendo con esto que las habilidades no sean importantes. Claro que sí, hay cargos que lo van a requerir. Pero saben, la Escritura nos muestra en reiteradas ocasiones que lo que Dios mira es nuestro corazón. Y eso lo podemos ver en muchas partes. Acuérdense ustedes de David. ¿Se acuerdan, David? Cuando se pusieron todos los hermanos ahí y papá escondió al pobre David. Ese no salga, déjenlo guardado. Y él sacó a sus otros 11 hijos, ¿cierto? Pero Samuel le dice, no te fijes en lo externo, porque Dios mira el corazón. En el llamado a los ancianos también, cuando Pablo dice, escojan ancianos entre ustedes, es interesante también que allí lo que más se resalta es el asunto del carácter. Es lo que más llama la atención. Solamente hay una habilidad que se pide, es apto para enseñar. Del resto, si ustedes miran ese listado, tiene que ver con asuntos de carácter. Y aquí en este punto, lo que los apóstoles están pidiendo a esta congregación que escoja entre ellos son varones que tengan estas cualidades de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. De buena reputación. ¿Tú sabías que a Dios le interesa lo que otros piensan de ti? Que es lo mismo que sucede en la elección de los ancianos. Que tengan buen testimonio hacia los de afuera. Que hablen bien, en otras palabras, de ellos. A Dios le interesa eso. Le interesa mucho qué piensa. A él le importa qué piensan otros de ti. Esa idea de que yo hago y puedo hacer lo que yo quiera afuera y a Dios no le interesa. No, a Dios sí le importa cómo otros te ven. A Dios sí le interesa eso. En última, ¿sabes por qué? Porque la vida cristiana es vivir coherentemente con su palabra. Eso es la vida cristiana. Por eso a Dios le interesa lo que otros piensen de ti. Mira, por ejemplo, esto de ser llenos del Espíritu Santo, que tiene que ver con estar controlados permanentemente por su dirección. Esto de ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con esto. Una persona que está siendo guiada y que está siendo controlada por Él en todas las áreas de su vida. Y esto de la sabiduría, que no tiene que ver tanto con acumulación de información. Tiene que ver más bien con cómo nosotros ponemos en aplicación la verdad de la Escritura. ¿Cómo es que tú pones en la vida cotidiana lo que tú has entendido, lo que tú sabes de Dios, lo que se te ha enseñado de la Escritura? ¿Cómo tú lo pones en práctica? Eso va a reflejar cuán sabio eres. No es lo que tanto tú sepas de la Escritura, sino cuánto tú te sometes al Señor y vives para el Señor. Eso es lo que nos hace realmente sabios. Y esto es lo que mostraba la importancia para los apóstoles en ese momento. Tiene que ser hombres de esta forma. Personas que realmente reflejen que su vida está rendida al Señor. Hermanos, eso es el servicio. El servicio no es una tarea simplemente que tú y yo hacemos. No es solamente una tarea por hacer. Es que lo que tú eres, lo que yo soy, nuestras convicciones, tu fe, es importante porque refleja en tu servicio lo que tú eres. Entre otras cosas, porque cuando servimos, otros nos están viendo. Y modelamos para otros. Por eso era tan importante. Así que el servicio es una expresión de madurez y crecimiento. En cuarto lugar, y con esa terminamos, el servicio es una imagen de Cristo en sus hijos. Y para eso yo quiero llamar la atención sobre un personaje que Lucas mismo sobresalta aquí y es Esteban. Esteban que va a ocupar el siguiente capítulo y su predicación, que va a ser de hecho muy importante para el desarrollo del libro de Hechos y todo lo que tiene que ver con la iglesia. Van a haber cambios muy importantes a partir de la vida de Esteban y su muerte.
y hablaremos más la próxima semana, pero aquí solamente quiero mencionarles lo siguiente, y es que Lucas nos trae como que nos hace zoom sobre la vida de Esteban y nos muestra un poco de qué hace Esteban, muy importante. Nos va a hablar de Esteban aquí y más adelante Lucas va a hablar de Felipe. De los demás no vamos a saber otra cosa, apenas lo que se nos dice en esta historia, pero de Esteban se nos dice que se convirtió en un evangelista. Y lo interesante que yo quisiera resaltar aquí es que si bien Esteban, por supuesto, era uno de esos 7 que hacía la labor adentro de la iglesia local, muy interesante que también nos dice Lucas que Esteban en su servicio trascendió afuera de las paredes de la iglesia. Es decir, si leemos a partir del verso 8, vamos a notar que lo que hacía Esteban era predicar el evangelio. Incluso tenía conversaciones con estas altas personas, ¿cierto?, de la sinagoga, y nos dice el verso 10 que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. Qué bello, ¿no? No podían resistir, es decir, ellos querían buscar formas de atacarlo y no podían. Ahora lo que hicieron ellos fue levantar falsos testigos, calumnias contra Esteban, para lograr así arrestarlo, y eso fue lo que sucedió en el verso 12 y 13 nos dice que lo arrestaron, lo tomaron prisionero, y va a mostrarnos ahí lo que pasa con Esteban. Pero eso me hizo pensar en lo siguiente, hermanos, miren. Cuando pensamos en el servicio, muchas veces pensamos en esto, pensamos en qué es lo que me satisface a mí. Y pensamos en servicio más en términos de qué me gusta hacer, en qué me siento cómodo, qué me da autorrealización. Yo escuché esto alguna vez, no me acuerdo de quién, pero hablaba esto del servicio, que muchas veces lo vemos como la autorrealización en nuestra vida. Como que yo uso el servicio como un medio para lograr llenar mis vacíos, o para lograr llegar hasta donde yo quiero, o para ser protagonista, o para mostrarme. Y saben que la vida de Esteban en los versos siguientes nos muestra que es todo lo contrario. Es decir, la entrega de Esteban fue a tal punto de la renuncia completa aún a su propia vida, aún de entregarse hasta la muerte. El servicio no es la búsqueda de nuestra autorrealización. El servicio es más bien la muestra de nuestra entrega a todo nivel por amor a nuestro Señor. Y eso va a implicar, por supuesto, sacrificios, va a implicar esfuerzos, va a implicar renuncias. Pero finalmente eso es lo que estamos diciendo. Lo más importante en mi vida es mi Señor, es Él. Y donde el Señor te ponga a ti, donde Dios te ha puesto, aquí hacemos un servicio, gloria al Señor, por supuesto que seguimos avanzando en eso, pero donde Dios te haya puesto a ti, en tu trabajo, en el vecindario donde vivas, en la escuela donde tú estés, en tu familia, Dios nos ha puesto ahí como servidores de Él, para que tú y yo estemos dispuestos a entregarlo todo para la gloria de su nombre. Y eso quizás pueda representar oposición. Quizá pueda representar calumnias. Quizá pueda representar que nos hagan mala fama o que nos vean mal. La pregunta es, ¿estamos dispuestos incluso a enfrentar eso por amor a nuestro Señor? Bueno, hablaremos más de Esteban la próxima semana. Pero para ir cerrando, yo quisiera recordarte lo que Jesús nos enseñó cuando Él estuvo en medio de nosotros. Jesús dijo: no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Jesús nos ilustró, nos mostró lo que es servir. Él lavó los pies de sus discípulos la noche antes de morir y dijo: les he dado ejemplo para que ustedes vayan y hagan lo mismo. Hermanos, somos llamados a servir. La iglesia se construye con tus manos y con las mías. No te quedes como un espectador observando a ver qué hacen, o criticando, o quejándote, viendo a ver en qué momento corrigen lo que tú tanto anhelas que se corrija, o que cambien lo que tú tanto anhelas que se cambie. La invitación del Señor es que tú y yo seamos participantes en su obra. Y que aquí, como se ve, toda la congregación estuvo de acuerdo, toda la congregación echó mano en el arado, así tú y yo hagamos lo mismo.
La iglesia está creciendo, esta iglesia está creciendo y damos gracias al Señor por eso. Pero necesitamos manos que trabajemos juntos en procura de que el reino del Señor siga extendiéndose. Aquí no trabajamos por el nombre de una persona o de un pastor o de un anciano. Trabajamos para que el nombre del Señor siga siendo glorificado. Ese es nuestro objetivo. Y yo quiero preguntarte lo siguiente, a modo de aplicación de esta predicación. Yo quisiera que tú pienses en esto. Piensa en esto. ¿Qué te ha dado a ti el Señor? ¿Qué te ha dado a ti el Señor? ¿Qué don te ha entregado por su misericordia? ¿O qué talento, qué habilidad Él te ha entregado? ¿Cómo puedes tú sumarte a contribuir al crecimiento de la iglesia, a la edificación de la iglesia? ¿Cómo puedes tú sumarte a eso? Quizás tú has visto de pronto escenarios que tú dices, aquí como que no hay mucha atención. O por ejemplo, tú dices, ve, a mí nunca me llaman de la iglesia. Yo te pregunto, ¿tú llamas a alguien? Si tú dices, ve, a mí nadie me llama de la iglesia, a veces hemos escuchado esa queja. A mí no me llaman de la iglesia. Yo quisiera animarte, llama a alguien. Llama tú a alguien. Si tú quizás estás pensando, ve, esa es una necesidad que la iglesia tiene, llama a algún hermano, pregúntale cómo está. Hay formas prácticas en que tú y yo podemos invertir lo que el Señor nos ha entregado. ¿Cómo puedes tú disponer tu tiempo y tus recursos para la iglesia? Piensa también en eso, cómo de lo que Dios te ha entregado a ti, tú puedes dar a la iglesia para trabajar, para servir. ¿Cómo podemos nosotros entregar de lo que el Señor nos ha dado y poder así ver la gracia y la misericordia del Señor? Y quiero terminar con el verso 7, porque el verso 7, otra vez Lucas hace este recuento o este resumen. Y mira lo que dice Lucas en el verso 7. Y la palabra de Dios crecía. Y otra vez aquí viene esto, así como comenzó esto termina. Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Como que Lucas ya perdió la cuenta de cuántos son. Y ya no le resta más sino decir, vea, eso está creciendo mucho. Ya no hay forma ni de contarlo. Él dice, en gran manera crecía la iglesia en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes, y eso es muy interesante, ¿por qué Lucas dice que los sacerdotes obedecían a la fe? Quizá es muy posible esto, que la atención a las viudas se daba en las sinagogas y muy cerca de los templos, del templo. Lo que significa o puede significar que quienes veían más esa forma de trabajo, ¿quiénes eran? Los sacerdotes de aquel entonces. Y es muy posible que eso haya impactado sus vidas y sus corazones a tal punto que Lucas nos dice, ellos comenzaron a obedecer la fe. En otras palabras, estos sacerdotes comenzaron a venir a Cristo como Señor y como Salvador. ¿No les parece una imagen bella? Pero eso se da, ¿saben por qué? Por una iglesia que enfrentó sus tensiones, sus crisis, guiado por el Señor, todos contribuyendo, todos sumándose y mostrando así la gloria del Señor. Que Él nos ayude, hermanos, a que en este crecimiento, hasta donde Él quiera llevarnos, podamos mostrar la imagen de nuestro Señor a este barrio, a esta ciudad, a este país. Señor nos bendiga. Oremos para terminar. Cierren sus ojos y yo le pido al grupo de alabanza que entonemos esta canción, que podemos también hacer parte como una oración de parte de nosotros, como un clamor al Señor, de que Él nos haga sus siervos para su gloria. Así que oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos dejas ver, Señor, que toda iglesia enfrenta crisis y enfrenta tensiones. En medio del crecimiento de la iglesia, que era un motivo de gozo y de alegría, no faltaban, Señor, los inconvenientes. Y eso nos recuerda que nuestra iglesia es imperfecta, Señor. Y es imperfecta porque nosotros que la componemos somos imperfectos. Hombres y mujeres pecadores, que muchas veces mostramos nuestro egoísmo, nuestra altivez, que resulta en rivalidades,
en divisiones, Señor. Y el enemigo ha procurado a lo largo de la historia hacerle zancadilla a la iglesia y destruir tus planes. Pero gracias, gracias, que nada podrá dañar lo que tú has iniciado, Señor. Que nosotros te pertenecemos a ti, que tú nos has comprado a precio de sangre y que estamos seguros de que tú seguirás llevando tu iglesia hacia tus propósitos, Señor. Ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos salir de este lugar pensando: ¿cómo puedo yo unirme a lo que tú estás haciendo? Este es un gran privilegio, Señor, que tú nos das, de ser colaboradores en tu reino. Y te pedimos que nos ayudes a verlo de esta manera, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Cantemos esta canción, hermanos, ¿te la sabes? Juntos entonémosla. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró Dios su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Hazme un siervo para tu gloria. Esta es nuestra petición. Y bueno, le damos gracias al Señor por
esta predicación que pudimos recibir. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro pastor Cristian, que hoy nos la entregó. Bueno, las personas que nos acompañan hoy, que nos visitan hoy por primera vez, acá están disponibles nuestros hermanos facilitadores para que les puedan entregar un detalle. Ellos también están dispuestos a entregar información de la iglesia. Entonces, alza la mano o acércate a ellos, que te puedan ver para que puedas empezar para que puedas recibir el detalle. Y bienvenidos a este lugar, son bienvenidos. Bueno, dispongámonos para orar y cerrar este tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que nos entregaste el día de hoy. Gracias, Señor, porque la respuesta es el servicio que trae organización y orden en la iglesia. El servicio es una expresión de madurez y crecimiento en la fe. Ayúdanos, Señor, a hacerlo intencionalmente. El servicio también es una imagen de Cristo en sus hijos. Ayúdanos a ello, ayúdanos a ser intencional, a entender que estamos aquí para suplir las necesidades de la misma iglesia y no las de nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer en ello, también a poder entregar nuestras peticiones y nuestras necesidades, pero entender que el servicio, Señor, es tan especial, poder suplir el servicio a tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a vivirlo, a ponerlo por obra, porque lo necesitamos. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Quedamos despedidos. Recuerden, inscripciones en Inforredil. Por favor, acérquense, inscríbanse. Y con la ayuda del Señor nos vemos dentro de 8 días. El Señor les bendiga.